Bienvenidos a este relato de béisbol, no de un juego, sino de la implosión de las viejas reglas, un quiebre sísmico provocado por un solo lanzador japonés, un hombre cuya existencia y cuyo repertorio han destruido la psique de un equipo profesional y, más impactante aún, han forzado a un curtido manager de las grandes ligas a una confesión escalofriante sobre su propia ruina mental. El diamante, que siempre ha sido un campo de batalla épico, se convirtió, en la temporada de 2025, en la escena de un terror psicológico sin precedentes. Para comprender la magnitud de esta historia, debemos viajar en el tiempo, a diciembre de 2025, en los siempre fríos y calculadores encuentros de las reuniones de invierno en Orlando, Florida. Estas reuniones, tradicionalmente el caldo de cultivo para fichajes multimillonarios y rumores emocionantes, se vieron congeladas por una declaración que venía de la boca de un hombre que debería haber estado disfrutando del descanso postemporada, un hombre cuya compostura siempre había sido su arma secreta. Rodeado por el implacable clic de las cámaras y la expectación de docenas de periodistas que esperaban análisis fríos o excusas calculadas, el manager de los Toronto Blue Jays, John Schneider, se inclinó hacia el micrófono. Su figura, generalmente robusta e inquebrantable, parecía encogida, su rostro, surcado por líneas de cansancio que ni siquiera el receso invernal había podido borrar, delataba noches de insomnio forzado. Y entonces, con una voz que temblaba notablemente, mucho más allá de lo que permitía la dignidad de un líder en su posición, soltó la bomba que resonó a través de la sala. Honestamente, sigo despertando por la pesadilla de Yamamoto. La revelación de Schneider no fue una simple admisión de derrota, fue una confesión de tortura, una rendición total ante una fuerza que trascendía la estadística. El origen de este tormento era Yoshinobu Yamamoto, el as de los Dodgers de Los Ángeles. Schneider, un estratega veterano que había navegado las aguas más turbulentas de las ligas mayores, admitía haber sido reducido a un estado de vigilia constante, atormentado por un fantasma visual que se repetía sin cesar en la oscuridad de su mente. La pelota simplemente desaparece, continuó Schneider, sus ojos fijos en un punto invisible, quizás reviviendo la escena. Imágenes falsas se reproducen una y otra vez en mi cerebro. Sé que voy a arrastrar esta visión hasta el día que muera. La prensa quedó en silencio, absorbiendo el peso de esas palabras. ¿Cómo era posible que un manager curtido en 100 batallas, un líder acostumbrado a manejar la presión del clásico de otoño, hubiera sido conducido al borde de la locura por un solo lanzador? La respuesta, insinuada en el terror de Schneider, radicaba en la anormalidad de Yamamoto. Yamamoto, con su estatura de 178 centímetros, considerado pequeño para el estándar físico de las grandes ligas, era el as de los Dodgers, el verdugo que había forzado a los Blue Jays, un equipo con números y ofensivas superiores en muchas métricas, a inclinarse ante su poder singular. El misterio se profundizaba. ¿Por qué este hombre, descrito por algunos en voz baja como el demonio, por la forma en que manipulaba el aire y la percepción del bateador, había logrado algo que ni siquiera los gigantes de más de 2 metros de altura podían conseguir? Leyendas del montículo, como Pedro Martínez, expresaban una mezcla de envidia y asombro por su perfección técnica, mientras que Randy Johnson lo había aclamado como el testigo de la historia, reconociendo que la era del béisbol tal como se conocía había terminado. Lo que Yamamoto había hecho no era ganar un juego, era reescribir las leyes fundamentales de la física y la psicología en el deporte. Hoy debemos diseccionar la verdadera naturaleza de ese lanzamiento anómalo que conmocionó todos los precedentes y exponer las razones impactantes por las que estas leyendas del béisbol terminaron ondeando la bandera blanca. ¿Están preparados mentalmente? Porque esto va más allá de un simple reportaje deportivo.
Es el registro documental del instante preciso en que el concepto mismo del béisbol fue borrado y reescrito por el talento de un solo hombre. A finales de diciembre de 2025, mientras la efervescencia de una emocionante temporada llegaba a su fin, el ambiente en las reuniones de invierno en Florida se tornó helado, una frialdad inducida por la declaración del hombre que había dirigido al Toronto Blue Jays en su épica y, en última instancia, fallida batalla contra los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial. El manager John Schneider. El rostro de Schneider, cuando se enfrentó a los reporteros, revelaba una fatiga que no podía ser atribuida solo a las largas horas de la temporada. Parecía consumido, su energía drenada. Y lo que pronunció a continuación era casi imposible de creer para quienes no habían presenciado el terror de Yamamoto de primera mano. Sinceramente, sigo despertando por culpa de la pesadilla de Yamamoto. Meses después de la derrota en la Serie Mundial, Schneider confesó que una imagen mental seguía grabada a fuego en su mente, incapaz de desaparecer. El momento en que Yamamoto entraba en su set position, hacía su pausa característica y soltaba el brazo. En ese instante, la pelota simplemente se desvanece de la vista del bateador, narraba Schneider con profunda desesperación. Mis jugadores se ven obligados a abanicar al vacío, a un espectro. Esa imagen, esa alucinación óptica, se repite una y otra vez, y a veces me despierto gritando en mitad de la noche. Sé que llevaré esa visión conmigo hasta el último día que pise esta tierra. ¿Por qué un director técnico de las grandes ligas, un experto en la estrategia de la élite, se había visto tan psicológicamente diezmado por la actuación de un solo lanzador? Lo irónico, y lo que hacía el relato de Schneider aún más potente, era que las estadísticas postpartido contaban una historia completamente diferente. Al revisar los datos, emergía un hecho inquietante. Los Blue Jays superaron a los Dodgers en hits por un margen de 22 y registraron 8 carreras más en la serie total. Normalmente, con tales números, los Blue Jays deberían haber sido los campeones indiscutibles. No perdimos contra la organización de los Dodgers, afirmó Schneider con absoluta certeza. Fuimos derrotados por un fenómeno singular, Yoshinobu Yamamoto. Este era el misterio central que exigía una respuesta inmediata. ¿Qué tenía el picheo de Yamamoto que resultaba tan absolutamente aterrador y destructivo? La primera cosa que Schneider mencionó, lo que le robaba el sueño, era el espeluznante fenómeno conocido como tunneling o efecto túnel. Yamamoto posee un arsenal de 6 lanzamientos diferentes: recta, slider, cutter, curva, splitter y sinker. Lo asombroso y lo que realmente rompía la mente de los bateadores era que todos y cada uno de estos lanzamientos eran ejecutados desde una forma de soltura y un punto de liberación totalmente idénticos. El bateador no podía leer la postura, el giro del brazo ni el uso del cuerpo. Era imposible predecir el tipo de lanzamiento basándose en la mecánica. Además, la recta, que viajaba a un promedio de 154 km por hora, y el splitter, de caída vertiginosa, seguían una trayectoria casi idéntica, como si viajaran por el mismo túnel invisible, hasta el punto de decisión del bateador. Justo cuando el bateador estaba convencido de que venía una recta y comenzaba su swing, la pelota desaparecía de su campo de visión y se hundía hacia sus pies. O peor aún, si el bateador esperaba que cayera y decidía no hacer swing, la pelota se mantenía en la zona de strike, atravesándola como un dardo. Incluso las alineaciones más temibles de la MLB, con cañoneros como Guerrero Jr. y Springer, vieron sus swings destrozados y su moral minada por esta ilusión óptica. Llegado a ese punto, nuestros bateadores ya no estaban ejecutando una técnica, se veían obligados a participar en una lotería de probabilidades bajas. Frente a Yamamoto, la única opción era apostar a la suerte, musitó el manager, dejando ver una profunda desesperación. Pero lo que verdaderamente llevó a Schneider al insomnio no fue únicamente la trayectoria de la bola, fue algo mucho más siniestro.
La capacidad de Yamamoto para transformarse como un camaleón en un lanzador totalmente distinto a medida que avanzaba el partido. A medida que avanza el juego, él se convierte en otro lanzador, explicó Schneider. Yamamoto era capaz de utilizar sus 6 lanzamientos para construir patrones de picheo completamente diferentes en las etapas iniciales, medias y finales del juego. Era como enfrentarse a 3 ases distintos dentro de un solo juego. El ejemplo más claro fue el juego 2. Yamamoto detectó que la alineación de los Blue Jays estaba buscando la recta, por lo que descartó su repertorio inicial y de repente, en las entradas intermedias, se transformó en un maestro de la curva y el cutter, actuando como un lanzador de contacto completamente opuesto a lo que había sido al inicio. Tras ese juego 2, Schneider se había dicho a sí mismo que podrían ajustarse y responder una vez que hubieran visto el patrón. Sin embargo, al enfrentarlo de nuevo en el decisivo juego 6, Yamamoto volvió a aparecer con un enfoque totalmente nuevo, sellando la ofensiva de Toronto. Nos preparamos contra un lanzador al que no podemos clasificar, pero él detecta nuestra preparación y cambia su estrategia. ¿Cómo demonios se supone que vamos a ganarle? La sensación era como hundirse en arenas movedizas. Cuanto más intentaban contrarrestarlo, más profundamente caían en su dominio del montículo. El analista de los Blue Jays, Kevin Gausman, tuvo que admitir: pensándolo ahora, simplemente fuimos derrotados por el enigma Yamamoto. La actuación de Yamamoto, que llevó a un director de la élite mundial al borde de una crisis nerviosa, provocó una respuesta inmediata por parte de la leyenda de los Boston Red Sox, Pedro Martínez. El miembro del Salón de la Fama, en una entrevista para MLB Network, expresó profunda empatía por el sufrimiento de Schneider, pero no pudo ocultar una punzada de celos. «Escúchenme bien», dijo Martínez. «Cuando yo jugaba, mi obsesión era cómo usar mi cuerpo de la manera más eficiente. Los que medimos 5 pies y 11 pulgadas teníamos que ser más inteligentes y más precisos que los gigantes contra los que competíamos. Pero cuando veo a Yamamoto, parece que lo que me llevó toda una carrera a alcanzar, él ya lo descubrió a sus 20 y tantos años. Honestamente, siento celos». Pedro, que también conquistó las mayores con una estatura modesta, comprendía perfectamente el nivel de perfección anormal de Yamamoto. Elogió su mecánica de picheo como la cúspide de la biomecánica, afirmando que Yamamoto estaba redefiniendo el concepto de lo que era un lanzador. Martínez se enfocó en el método de entrenamiento único de Yamamoto. ¿Pueden creerlo? Casi no hace entrenamiento con pesas. Cualquier coach americano le diría: gana músculo, gana potencia. Pero Yamamoto eligió un camino diferente. El japonés realiza ejercicios de flexibilidad basados en puentes y, de forma notoria, el lanzamiento de jabalina de plástico, el conocido Javelin Throw. Estos métodos son la respuesta a una única pregunta: ¿cómo puede extraer el máximo rendimiento de su cuerpo de 178 centímetros? Martínez quedó particularmente asombrado por la filosofía de Yamamoto de no usar el codo. Esto no significa literalmente no mover el codo, sino que tanto el codo como el hombro no son el punto de partida del movimiento. La verdadera propulsión se origina en las caderas y la caja torácica, conectando todo el sistema corporal. El hombro y el codo son meros caminos de transmisión, un pasadizo para la fuerza, no el motor generador de energía. Gracias a esta conciencia corporal, la tremenda energía creada en el tren inferior se transfiere de forma fluida a la pelota, reduciendo drásticamente la carga sobre el brazo. Este es el secreto que le permite lanzar rectas de 157 km por hora de forma constante y completar largas postemporadas sin sufrir lesiones graves en el codo o el hombro. El problema que me atormentó durante mi carrera fue precisamente ese: cómo mantener una alta potencia sin romper mi cuerpo. Me llevó más de 10 años encontrar esa respuesta. Yamamoto, sin embargo, ha llegado a esa conclusión a sus 20 años a través de teorías japonesas únicas, explicó Martínez. Inicialmente, los medios estadounidenses se burlaron de su entrenamiento con jabalinas. Pero ahora,
viendo al MVP de la Serie Mundial que lanzó más de 37 entradas en postemporada, todos han guardado silencio. Sus 111 lanzamientos en el Juego 2 y su apertura con 0 días de descanso en el Juego 7 fueron cargas que normalmente destrozarían a cualquier lanzador común. Esta es la prueba de su método. Su existencia será un faro de esperanza para la próxima generación de lanzadores, especialmente para aquellos que luchan con su físico modesto. Finalmente, Martínez le envió un consejo jocoso a Schneider, el manager atormentado por las pesadillas. Dile que cuando se despierte en mitad de la noche, se olvide de Yamamoto y piense en una buena comida dominicana. De lo contrario, para cuando termine la próxima temporada, estará completamente calvo. A continuación, la figura icónica de los New York Yankees, Derek Jeter, se unió al debate, analizando para Fox Sports el valor histórico y la trascendencia de Yamamoto. Para ser honesto, cuando los Dodgers le ofrecieron $325 millones, unos 46,000 millones de yenes, yo fui un poco escéptico. ¿Vale tanto dinero un lanzador que nunca ha tirado una bola en las grandes ligas? En ese momento, los Yankees también persiguieron a Yamamoto, pero no pudieron igualar la cifra final. Muchos expertos criticaron el precio por excesivo. Pero ahora puedo afirmarlo con certeza. Ha justificado ese precio y más, en tan solo 2 años. Hoy por hoy, si valiera $1,000 millones, unos 150,000 millones de yenes, sería barato. ¿Por qué Jeter, un hombre de números y liderazgo, había dado un giro tan drástico a su evaluación? Porque Yamamoto no era solo un as, era un game winner, un factor que garantizaba campeonatos. Jeter comparó a Yamamoto con las leyendas que habían sostenido a los Yankees durante su época dorada. Él trae esa atmósfera de invencibilidad, esa sensación intangible de que si él lanza, el equipo ganará. Es una sensación parecida a la que teníamos con Andy Pettitte o Mariano Rivera. Hoy lanza Pettitte, estamos bien. Mo cerrará, estamos seguros. Esa tranquilidad conduce al equipo a la victoria. Yamamoto infundió esa misma certeza en los Dodgers. En 2025 lograron el bicampeonato y él se alzó con el MVP de la Serie Mundial. Este premio era históricamente significativo, convirtiéndolo en el segundo japonés en lograrlo, después de Hideki Matsui en 2009. Hideki fue mi compañero de equipo y amigo. Estoy orgulloso de haber visto su hazaña. Pero Yamamoto lo logró como lanzador, estando directamente involucrado en 3 de las 4 victorias de los Dodgers, enfatizó Jeter. Tras ganar el Juego 7, Jeter citó una frase de su compañero, Shohei Ohtani, dirigida a Yamamoto. Creo que él es el mejor lanzador del mundo. Esto no es solo un cumplido de amigo. Ohtani es el hombre que conoce la cumbre mundial, tanto como lanzador como bateador. Que él haya afirmado eso en el momento más crucial, lo dice todo, concluyó Jeter. Ahora, el debate en Estados Unidos sobre quién es el mejor lanzador del béisbol se ha encendido, con nombres como Paul Skenes o Tarik Skubal. Sin embargo, Jeter sentenció. Por muy buenos que sean, el dominio que Yamamoto demostró en la Serie Mundial, el escenario de mayor presión, es un territorio que ellos aún no han experimentado. Yamamoto probó ambas cosas. Para los jóvenes que aspiran a la MLB, especialmente los japoneses, Yamamoto se ha convertido en el modelo a seguir. Si logra mantener este rendimiento durante 10 años, seremos testigos de la historia. Cuando dé su discurso de inducción al Salón de la Fama, quizás yo esté en primera fila aplaudiéndole. Tanto Pedro como Jeter elogiaron efusivamente a Yamamoto, pero solo hubo una leyenda que habló con una seriedad más sombría, con una perspectiva más crítica. Randy Johnson, The Big Unit, el legendario zurdo que, al igual que Yamamoto, logró 3 victorias en la Serie Mundial de 2001, ofreció una entrevista exclusiva a The Athletic, donde advirtió: «Escuchen, estamos siendo testigos de la historia ahora mismo». Johnson elogió a Yamamoto, pero no sin lanzar una seria advertencia. En 2001, Curt Schilling y yo logramos 3 victorias con los Diamondbacks. Fue uno de los momentos más orgullosos de mi carrera.
Pero lo que Yamamoto hizo fue lograr él solo lo que nosotros dos hicimos juntos. Johnson señaló que las condiciones que enfrentó Yamamoto eran mucho más severas que las suyas. Primero, la era es diferente. En 2001, era normal que un abridor lanzara 130 o 140 lanzamientos. Pero ahora tenemos reloj de picheo, límites de conteo de lanzamientos y analistas vigilando cada movimiento. En este béisbol de gestión estricta, Yamamoto lanzó un juego completo en el juego 2. ¿Entienden lo anormal que es eso? Además, las 3 victorias de Yamamoto se lograron en territorio enemigo, en el Rogers Center de Toronto. Mis 3 victorias en 2001 fueron 1 en casa y 2 fuera. El ambiente del estadio rival ejerce una presión inimaginable sobre el jugador. 50.000 aficionados te abuchean a la vez, todos deseando tu fracaso. Se necesita una mentalidad de acero para lanzar con calma en ese ambiente. Y luego estaba la diferencia de físico. Yo medía 6 pies y 10 pulgadas, 208 centímetros, una ventaja física bendecida. Mi alcance y ángulo eran mis mayores armas. Yamamoto mide 5 pies y 10 pulgadas. Él no tiene ninguna de las ventajas físicas que yo tenía. Y aún así, batió un récord que nadie, ni siquiera yo, pudimos lograr. No obstante, Johnson hizo sonar la alarma. El béisbol moderno es la era de los datos y el análisis. El equipo contrario analizará cada uno de sus lanzamientos anteriores, buscando tendencias y debilidades. La próxima temporada, Yamamoto será marcado más rigurosamente que nunca, especialmente su capacidad de transformación. Esa táctica de cambiar su repertorio por inning se volverá más fácil de contrarrestar una vez que se digitalice. Y el mayor enemigo de todos, la salud. No importa cuán perfecta sea la mecánica, el hombro y el codo de un lanzador son consumibles. Yo mismo sufrí múltiples lesiones al final de mi carrera. Nadie sabe si Yamamoto podrá mantener este rendimiento dentro de 10 años. Dwight Gooden, Roger Clemens, Pedro Martínez, todos tuvieron su época de dominio absoluto, pero mantener ese pico es endemoniadamente difícil. Pero también hay que decir esto. Si Yamamoto logra mantenerse sano, no solo se pondrá a la par de leyendas como yo y Pedro, podría superarnos. Este mensaje de The Big Unit era un gran voto de confianza mezclado con la preocupación. Volvamos a las palabras de Schneider. Él entra en set position, hace su pausa única y lanza el brazo. La pesadilla que Schneider vio presagiaba la llegada de una nueva era, donde las viejas reglas del béisbol ya no se aplicaban. Yamamoto no es un lanzador que simplemente tira rápido o tiene un buen cambio de velocidad. Él trasciende ese nivel. La combinación de 6 lanzamientos desde la misma forma de soltura, su inteligencia de camaleón para cambiar el estilo según el objetivo del oponente y su dominio corporal único para maximizar la potencia a pesar de su tamaño, lo convierten en un acertijo irresoluble para sus rivales. La Serie Mundial de 2025 será recordada por las generaciones futuras como el momento en que el béisbol cambió. Se introdujo un nuevo conjunto de valores, la técnica, la inteligencia y el control corporal, en una liga que antes estaba obsesionada únicamente con la potencia y la velocidad, y esos valores alcanzaron la cima. Randy Johnson lo dijo: dentro de 20 o 30 años, la gente hablará, ¿viste la Serie Mundial de 2025? Y en el centro de esa conversación siempre estará el nombre de Yoshinobu Yamamoto. Tal vez él no haya roto el béisbol, quizás lo haya deconstruido para la evolución. Finalmente, queremos enviar este mensaje al manager Schneider. Usted nunca estuvo equivocado. Simplemente su oponente era demasiado bueno. A veces un solo genio lo cambia todo. En 2025, ese genio fue Yoshinobu Yamamoto. No sabemos cuándo terminará su insomnio, pero la pesadilla que presenció es en sí misma una leyenda grabada en la historia del béisbol.
La pesadilla que presenció el manager Schneider, la que todavía lo despierta en medio de la noche, fue el primer aviso de una nueva era en la que las viejas reglas del béisbol ya no aplican. Porque la anomalía de Yoshinobu Yamamoto trasciende el simple nivel de ser un lanzador rápido o con curva pronunciada. Él es la encarnación del ajedrez biomecánico. ¿Por qué razón este hombre, con solo 1.78 metros de estatura, es temido como un demonio, incluso superando a los gigantes atléticos de la MLB? La respuesta se encuentra en la ejecución de sus 6 lanzamientos: la recta, el slider, el cutter, la curva, el splitter y el sinker. Lo asombroso, y lo que destrozó la mente de los bateadores de los Blue Jays, es que los 6 lanzamientos son liberados con una forma completamente idéntica. Si un bateador intenta leer la bola desde el movimiento del brazo, el punto de liberación o el uso del cuerpo, es imposible descifrar qué viene. Pero el terror no termina allí. Él domina un fenómeno que llamamos tunneling, donde su recta, que promedia 154 km por hora, y su splitter cortante dibujan trayectorias idénticas, como si viajaran por el mismo túnel invisible, hasta que la bola desaparece justo en la zona de impacto. El bateador que se convenció de que venía una recta hace swing con todas sus fuerzas, solo para ver cómo la bola se desvanece de su campo de visión y cae a sus pies. O peor aún, el bateador que espera que la bola caiga la observa mientras se mantiene recta, cortando la zona de strike para un ponche fulminante. Incluso bateadores de élite como Guerrero Jr. y Springer vieron cómo sus swings eran destruidos y su psique minada ante esta ilusión invisible. En ese punto, el bateador ya no estaba aplicando técnica, estaba jugando una lotería de muy baja probabilidad. Schneider lo dijo con profunda desesperación. Ante Yamamoto, nuestra única opción era jugarnos el destino a la suerte. Sin embargo, lo que realmente condujo a Schneider al insomnio fue la capacidad de Yamamoto para transformarse, como un camaleón en la lomita. Utilizando su repertorio de 6 lanzamientos, pudo construir patrones de lanzamiento radicalmente distintos en la primera, segunda y última parte del juego. Era como si el equipo tuviera que enfrentarse a 3 ases completamente diferentes en el lapso de un solo juego. En el segundo juego, el equipo de Toronto había descifrado que Yamamoto estaba priorizando la recta y el splitter. Sabiendo esto, el japonés descartó por completo ese patrón para la mitad del juego, transformándose en un lanzador astuto, basado en la curva y el cutter. Schneider se dijo a sí mismo después de ese partido: si lo vemos una vez, podemos ajustarnos. Pero cuando se enfrentaron de nuevo en el sexto juego, Yamamoto adoptó otra estrategia completamente nueva, sellando la ofensiva con una maestría incomprensible. Nos preparamos para el lanzador que podemos identificar, pero él percibe nuestra preparación y cambia su estrategia. ¿Cómo demonios se supone que ganemos? Su dominio sobre el montículo era como arenas movedizas, y cuanto más intentaban analizarlo, más se hundían. La Serie Mundial de 2025 será contada a las generaciones futuras como el momento en que el béisbol se transformó. La Major League Baseball, dominada por la velocidad bruta y la fuerza física, fue conquistada por una nueva tríada de valores: técnica, intelecto y control corporal, llevados a su máxima expresión. Tal como señaló Randy Johnson, la gente dentro de 20 o 30 años se preguntará si viste la Serie Mundial de 2025. Y en el centro de esa conversación siempre estará el nombre de Yoshinobu Yamamoto. Algunos se preguntaron si Yamamoto había destruido el béisbol. Sí, lo hizo, pero no fue una aniquilación, sino una regeneración evolutiva. Su anomalía demostró que la perfección biomecánica y la inteligencia táctica podían superar el tamaño físico en la cumbre del deporte. Un hombre de 1,78 metros se alzó más alto que cualquiera en la cumbre de una liga repleta de monstruos físicos. Esa realidad nos infunde valentía y orgullo. ¿Qué piensan ustedes, nuestros espectadores, de esta hazaña?
¿Creen que la pesadilla del manager Schneider es, irónicamente, el mayor elogio que se le puede dar a un lanzador? La frase «él destruyó el béisbol» es quizás el mayor cumplido que podría recibir. Déjenos su opinión sincera en los comentarios. Si disfrutaron de este análisis profundo, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Seguiremos explorando los dramas más impactantes del béisbol. Nos vemos en el próximo video.